Buenos días, hermanitos. Estamos aquí nuevamente reunidos en este mes de mayo. Este programa lo estamos esperando con mucha ansia para ofrecérselo a la mamita María. Amén. Así que Gladys, te damos la bienvenida, Imelda, Lisette y muchos saludos para Vanessa. Cuéntanos el día de hoy, vamos a hablar acerca de la mamita María. Bueno, gracias a ti, Claudia, Imelda, Liseta, también a Vanessa, que sé que ella se queda orando también y ora por nosotros, sabe que estamos llevando el programa, se le dificultó, no está con nosotros, pero sí en nuestro corazón, así que gracias. Y también al mismo tiempo, agradezco a las personas que están pendientes de estos videos y que al escuchar estos videos ya de inmediato en una especie de toque del corazón, ¿ah? Que la Virgen María nunca falta de estar allí, ¿ah? Les da esa corazonada de la importancia de difundir estos testimonios, estas palabras, estos temas. Así que les agradecemos de antemano a todos allá en sus casitas por escucharnos, por hacerle seguimiento a los videos. Y no solamente eso, sino por pasar la voz del que existe esta misión, del que nosotros así pequeñitas como nos ven, así, nosotros estamos llevando lo que es una obra celestial y también los que se apuntan a difundir también están siendo instrumentos directos del cielo. No nos olvidemos que ustedes van a escucharme siempre hablar acerca de Apocalipsis 12 en el versículo 16, perdón, 17. Los que guardan la declaración de Cristo y viven los mandamientos de la ley de Dios. Ahí estamos todos los que el Señor dice, a ti te estoy llamando, el tiempo es oro, no lo vayan a perder. Bueno, dicho esto, tienes razón, Claudita, el tema de hoy es un tema muy, para mí personalmente, y yo sé que para las personas que también tienen ese toque del Espíritu Santo, ¿ah? Van a entender la magnitud. Yo le llamo magnitud porque es grande, es un tema que habla de varios países que están dentro, lo puedo asegurar como que hay noche y como que hay día. Están dentro del plan de Dios para este tiempo en particular. Ya estaban, desde siempre han estado ahí. Esto nos lleva a nosotros a mirar que hay personas, hay países, hay núcleo de personas, o sea, es colectivo como también individual, pero el llamado está ahí desde siempre en Cristo. Ya Dios visualizaba una iglesia y yo diría las piezas que en un país irían a iluminar de una manera particular, dicho país. Aquí es donde entra algo muy grande. 3 apariciones de la Virgen María en mi vida. La Virgen María bajo 3 avocaciones. No con un mensaje diferente, no con un mensaje nuevo, no con nada fuera de lo normal, ni tampoco algo, diría yo, catastrófico. No, aquí este mensaje de la Virgen María bajo estas 3 avocaciones. La Virgen de Fátima, primera aparición en 1998. La Virgen de Guadalupe del 2013, encajado, porque con la Virgen de Guadalupe fueron no solamente una sola manifestación muy fuerte. Yo creo que te he tocado tema de ello, Imelda. Es una vocación que me tocó de manera muy personal y quizá eso tuvo que ver mucho con el que yo en el libro de Amor Divino, por lo que estaba tan llena de simbolismo, diría yo, y tocaba mucho mi vida personal también, pero también había una especie que si yo fuera a resumir dentro de todo lo que la Virgen de Guadalupe me trajo, yo diría que en cierta forma ella abogaba en cuanto a la importancia de el amor de Dios, ¿m? Verdaderamente haciéndose efecto en los corazones, no de un pueblo, no de una ciudad, no de un país, no de un continente, sino del globo terrestre. Pero aquí el énfasis de la Virgen de Guadalupe era la caridad, el amor, era el no falten de dar testimonio, o sea, de llevar el evangelio de mi hijo, pero a través de un testimonio de vida. Y hizo mucho énfasis en los niños que se abortan. Cuidado, o sea, era
el punto es la importancia de la vida para el cielo. Eso era en sí lo que yo puedo resumir. Pero vuelve ahora lo que es la vocación de la Virgen bajo la Virgen que se aparece bajo la vocación de la Virgen Milagrosa, o la que conocemos como la medalla milagrosa. ¿Qué me lleva al Señor a observar de manera muy curiosa para poder sacar este video? Era necesario que yo tuviera una idea porque iba a hablar de las tres avocaciones, de solamente mirar las fechas y los países donde se apareció la Virgen eh, con la que prácticamente el Señor quiso tocar mi vida y en cierta forma formarme, porque la Virgen para mí, en cierta forma diría que sin la formación de la Virgen María, sin la asistencia de la Virgen María, yo no hubiera llegado a los pies de Cristo. Es tan simple como eso. No hubiera llegado, porque la Virgen María, en cierta forma, yo le llamo como un arca viviente de lo que es la divina voluntad de Dios, en vivo, activa. Hasta el día de hoy, María partió y fue tomada al cielo, pero la Virgen María sigue más activa que nunca, más cerca de todos nosotros y de todos los pueblos y de todos los continentes, más que nunca antes. Y lo digo por convicción, no lo digo porque me lo haya contado alguien o haya leído y se haya quedado una historia memorizada en el corazón, no, sino por lo vivido con la Virgen María. Entonces, ¿qué sucede? Que mirando que en este mes de mayo, yo creo que este video tratamos de hacerlo varias oportunidades y por la gripe, por la tos, que me cayó una gripecita ahí, una más o menos complicada con la tosecita, eso frenó que pudiéramos hacerlo en días pasados, pero ya hoy cerrando mes, primer viernes de mes, último viernes de mes, nosotros estamos precisamente presentando, o sea, este programa. O sea, que no es cuando uno quiere ni como uno quiere, sino que Dios va cuadrando las piezas, ¿ah? Y aquí es en donde llega lo que el Señor me da a mirar para este programa. Digo yo, pero es que si yo voy a hablar de las tres avocaciones, yo tengo que tener una idea de, de dónde realmente vienen. O sea, la Virgen de Fátima, sí, definitivamente yo sé, o sea, es obvio que, o sea, todos sabemos que se apareció en Portugal, o sea, no hay duda. Y también sabemos que la Virgen de Guadalupe es mexicana, quien no lo sabe, quien no lo conoce. Si es la Virgen de la Medalla Milagrosa, eh, eh, el- yo diría que lo que yo he conocido más que cualquier cosa es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pero como he tenido bajo una ordenanza del cielo no entrar en las profecías, yo estaba contenta con solamente saber de la Virgen de la Medalla Milagrosa y con el mensaje que ella me trajo. Y realmente cuando miro que la Virgen de la Medalla Milagrosa, ¿quién no conoce la medalla? O sea, estamos hablando de algo cuando la Virgen se le apareció a esta pequeña en Francia, en París, para ser más específica, Catalina Labouré, en 1830 es cuando se le aparece, ¿ah? Y empiezo yo a conectar cuando el Señor me dice, quiero que mires ahora todo. Me sorprendió porque ahora estaba yo mirando todo, o sea, toda la, o sea, cómo se dio los detalles específicos cuando yo no estaba supuesta a mirar las profecías anteriormente. Y es acá en donde miro yo que después a ella se le aparece en París en 1830. Estamos hablando de este año 2026, eh, 196 años después, casi 200 años de dicha aparición, vuelve y resurge no solamente esta niña de Francia, sino que surge también el mensaje de Francia, pero ahora Dios llama a una persona a la cual le da muchísimo, pero muchísimo en común. Yo diría que de las tres avocaciones me quedé como que, oh Dios mío, en la niña de París, en la niña de Francia, el Señor
me ha dado lo que me ha dado de una manera tan completamente similar, hasta en la forma en donde yo he vivido mi propia vida de niñez a adulta, que fue una conexión inmediata que dije yo, acá es donde se va a desarrollar el tema de hoy. Hay varias naciones, por lo que he recibido del cielo, que están bajo el amparo divino. Dese lo que se dé, como quiera que se dé, como quiera que sean estos países zarandeados, hay una luz muy grande que no es algo coincidencial ni planeado de hoy, sino que ya en Génesis 3:15 ya Dios visualizaba estos lugares, estas personas, estos núcleos para llevar adelante lo que se llamaría, en cierta forma, la conclusión que iría cerrando una era y dando inicio a una nueva era en la que la iglesia resurgiría más brillante, más fuerte, más concreta, más santa que nunca antes. Así que en esto se resume, aunque largo y extendido, pero es que en esto se resume y es algo muy grande, muy candente, y vamos a entrar en esos países, ¿ah? Les doy la idea ya clara para que vamos a la oración, pero los países son Colombia, México, Estados Unidos y Francia. Una enorme luz celestial de asistencia, de diría yo, de presencia celestial está en estos lugares. ¿Y qué tal les parece que dicho esto, para ya pasar más adelante a desglosarlo todo, qué tal si nos vamos con la oración de rendimiento, Claudita, y luego vámonos con la oración de San Miguel Arcángel, que la va a hacer Imelda, para pedir protección sobre todos los que van a estar escuchando en sus casitas y también para este pequeño canal? ¿Mm? ¿Qué Claro les que parece? sí. Bueno, nos ponemos en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Rey mío, tocaste a mi puerta, llegaste hasta mí y digna no soy de tu presencia en mi casa. Perdona nuestra falta, Señor, contra ti hemos pecado y nuestro pecado no tiene excusa. Escuché que me buscabas, tiernamente susurraste a mis oídos que hablaban de mí. Aquí estoy, Dios, Señor nuestro. Tu mirada me cautiva, ante tu amor me rindo. Me abandono enteramente a tu fiat. Ven, Señor Jesús, ven, ven. Habla, que tú les escuchas, soy todo oídos. Envía tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nosotros, no sé si les quedó alguna preguntita de la introducción para que más o menos redondeemos. Comencemos por Claudia, pasamos por Imelda y luego nos dice qué opina de la introducción y entonces vamos a ir a desglosar paso a paso, ¿sí? Este gran regalo celestial de Dios. Bueno, creo que lo que entendemos es que tú nos vas a hacer un recuento de cómo a ti la Virgen se te apareció, te dio una instrucción, te guió y te enseñó, ¿verdad? Y tú vas a Ujú. comparar con la aparición de la Virgen de Francia, la Milagrosa, la Virgen de Guadalupe. ¿Mm? Fátima, Guadalupe y la Virgen de Milagrosa, bajo la Ok, vocación de gracias. la Milagrosa. Ujú. Ok, quiero que nos quede Bueno, entonces claro y ansiosa de escucharte, Imelda. Te doy la palabra. es lo que iba a decir Claudia. Ansiosa de escucharla, Gladys, porque sabemos que en cada mensaje nuestra Madre Santísima es
buscando nuestra mirada para volver hacia Dios, para que volvamos hacia Dios. En cada aparición es lo mismo, si es vuelvan a mi hijo. Y así que yo estoy, Gladys, ansiosa porque nos dé este tema tan bello, Gladys. Lizeth, ¿algún Sí, comentario? sí, claro, igual yo ansiosa por conocer realmente, ¿verdad? Cuál es esta, todas las maravillas que la Virgen le ha dado a usted y que en todos estos tres diferentes momentos con diferentes años, ¿verdad? De diferencia entre una aparición y otra, cómo ella nos ama y cómo ella se ha esmerado y cada vez como somos tan tan necios, tan tercos, tan débiles de espíritu, como ella nos ama y no pierde la oportunidad y el deseo de hacernos volver a su hijo, ¿verdad? Y nos habla de tanta manera y bueno, vamos a ver ahora cómo, en qué manera la hermanita nos tuvo ella esa visión, esa experiencia personal en la vida. Y Gracias. yo Entonces, recuerdo, Gladys, en una ocasión usted nos decía de que o sea, nos informáramos de cada mensaje que la Virgen ha venido a traer con cada aparición, porque muchas veces nos quedamos solamente, por ejemplo, la medalla milagrosa y únicamente, pero en esas conversaciones que tuvo, se llama ella Catalina Laboré. Yo leía un poquito de ella, no leí todo. Y es muy interesante, Gladys, es muy interesante. No tomamos el tiempo para mirar todas las apariciones de la Santísima Virgen, que lo único que ella viene a traernos es vuelvan a mi hijo. O sea, no se desvíen del camino, vengan a mi hijo. Así que Gladys, pues comience con... Bendito sea Dios. Bueno, les comento que algo muy grande, que uno mira en cuanto a lo que es la Virgen de Fátima. Yo les voy a leer aquí, por ejemplo, tomé algunas notas porque me pareció que realmente Dios, lo que aquí se destaca es la bondad de Dios. Y al mismo tiempo nosotros podemos ver que dentro de esa bondad ya existía un plan divino que se genera, que se inicia, o sea, nos remonta a Génesis capítulo 3:15. Al final, o sea, aquí o sea, si nosotros nos vamos a Génesis 3:15, ¿qué es lo que hay en el panorama? Un paraíso perdido, un reino en donde el hombre caminaba con Dios, vivía con Dios, se movía con Dios. Su amor era correspondido el uno al otro. ¿Qué manchó eso? ¿Qué rompió eso? ¿Qué llevó a que fuera totalmente un desastre? Luego, a que se convirtiera en un desastre esa relación tan linda. ¿Qué fue lo que motivó, lo que llevó, lo que causó? El pecado. La deslealtad a Dios. Acá nos dice el Señor, así de grave es la desobediencia. Nosotros ahora miramos que en ese plan, cuando Dios le dijo a la mujer, tú le pisarás la cabeza, mientras ella herirá tu talón. Fíjense las palabras, o sea, ella te pisará la cabeza. ¿Quién entra ahí? La Virgen María. La Virgen María entra con las palabras de hágase en mí. No sé, no conozco, no entiendo cómo es que se va a dar a luz a ese hijo varón, pero hágase en mí. Ahí la historia empieza a tomar un rumbo serio, grande. ¿Qué sucede? Que desde ese momento en adelante nosotros no podemos llegar a esa especie de fiat divino entre Dios y la criatura, a no ser que nosotros lleguemos al pie de la Virgen María, que es la que mueve las piezas en cuanto a la divina voluntad de la manera más perfecta jamás habida en ninguna otra historia. Amén. María. No ha habido mujer en la tierra en la cual el Espíritu Santo la despose y nazca un hijo
Dios mío, es que nada más mirarlo, pensarlo, o sea, qué se daba en el corazón de María cuando ella sabía que había un bebé latiendo en su corazón y que era obra del Espíritu Santo. O sea, es que tenemos que ir y desglosar, tenemos que digerir, tenemos que ir y meditar, tenemos que formarnos, o sea, entrando en ese pequeño giro y viviendo esos momentos con la Virgen María, que en el ámbito contemplativo intenso, intenso, cuando hay gracia santificante, se vive y el cielo lo está viendo, está siendo testigo de María no estaba sola después de todo. Ya Dios allá, en el Génesis, Dios la visualizaba. ¿Por qué Dios no acabó con este mundo hasta el día de hoy? Bendito sea Dios. Sigue esa presencia de Dios guiando, enseñando, motivando y ayudándonos a, en cierta forma, a volver nuevamente al paraíso perdido. Ese paraíso de la presencia de Dios con nosotros, que la captemos. El problema no es que Dios no está ahí al pie de nosotros diciéndonos, no por ahí pequeño te he dado tu ángel guardián, te he rodeado de ángeles del cielo, no por ahí. Pero la criatura ha entrado en la gran rebeldía, la falta del respeto a la vida, comenzando por ahí nada más, la destrucción de las familias, el poco respeto a Dios. Y vámonos nada más ni nada menos que prácticamente, si nosotros miramos la experiencia que se nos ha permitido vivir con la Virgen de Fátima, no fue para el año de 1917. Si bien es cierto, que cuando la Virgen de Fátima se apareció en Portugal, hablaba de los castigos que realmente se iban a derivar de la desobediencia, de no hacer lo que el cielo nos estaba pidiendo a través de la Virgen María, que era lo que ella nos pedía. A través de la Virgen María, curiosamente, el Señor pedía que se consagrara a Rusia, que se consagraría, que Rusia fuera consagrada a los corazones, al corazón de Jesús y de la Virgen María, que fuera consagrado. Dios sabía que sin estar consagrados a los dos corazones, el mundo, el hombre como tal, si no se consagra, si no entra en esa especie de amistad perpetua con Dios, lo que espera es un desastre. ¿Y qué fue lo que entonces dijo? Varias naciones serán aniquiladas. ¿Hemos visto las naciones aniquiladas? No. Hemos visto muchas naciones desajustadas por las guerras, por la persecución, pero no a la manera que a mí se me ha dado a ver que viene para el mundo. Lo que para el mundo viene, aún nosotros no lo hemos visto en su máxima magnitud, que es lo que Dios quiere prevenir al hombre con todas estas apariciones. Pero ¿por qué el Señor se sigue apareciendo? Pueden decir muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue apareciendo la Virgen María? Porque es que la bondad de Dios lo supera todo. Dios no quiere que se pierdan sus hijos. Dios no quiere que las naciones, por el pecado mismo del hombre, sean aniquiladas, porque son muchos los que las almas pueden perecer ahí. Especialmente viviendo en un pecado peor que el de Sodoma y Gomorra, que es lo que estamos viviendo la humanidad en esta presente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Cuál es la promesa? A pesar de todo lo que suceda, habrá un pequeño núcleo, no tan grande, será de todas las naciones, de todos los lugares. Yo he anclado ciertas personas en un lugar, en lugares remotos, otra persona en lugares remotos. Nadie daba un centavo por ellas, tampoco nadie daba un centavo por Cristo. Así es que Dios se ha manejado en el tiempo y en la historia entre Dios y el hombre. Llama, busca, consagra y al mismo tiempo nace una criatura y que a veces no se da un centavo ni por la vida de esa criatura ni por el estado social en el que entra a este mundo, o sea, en qué ámbito, pobre, desnudo, dentro de las peores circunstancias, entra, pero solamente Dios sabe qué papel va a jugar ahí.
esa persona. Y ahí es donde entra lo que se llama la bondad de Dios, que lo permite todo y permite que se vaya dando una cosa y la otra para que nosotros, el hombre, vayamos despertando y entendiendo que en los planes de Dios y en su misterio divino nadie entra y por lo tanto, si es la vida, el ser humano como tal, el prójimo, siempre tiene que tener para nosotros, las criaturas, la importancia que Dios le da a la criatura como tal. Me refiero podemos ver a un pordiosero en la calle. Ah, bueno, se merece lo que tiene. No, no viene de Dios esa expresión, porque no sabemos en dónde perdió el amor, porque no sabemos qué fue lo que lo llevó a esa circunstancia tan difícil. ¿Mm? Y como dijo el Señor en varias ocasiones cuando me instruía, o las veces que me he instruido en el cielo, yo no quiero que digas pobrecito. No, no es así, hija. Es colócate en el lugar del pequeño. Colócate ahí. Esa es la verdadera misericordia. Hay veces que nuestra forma de ser es, ay, pobrecito. No, es colócate ahí y anhela. Y por lo que tú anheles en ese momento, viéndote ahí, visualizándote ahí, en el lugar del pordiosero, en el lugar de la prostituta, en el lugar del muchacho que se ha desviado, que se ha ido en una dirección opuesta. ¿Qué pasó? ¿Dónde perdió el primer amor? ¿Dónde no le enseñaron? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? Que la criatura se desvió de la manera que se desvió. Y ahí es donde uno dice, no llevo lo que llevo para convencer a nadie, si bien es cierto que trabajo bajo una ordenanza divina del cielo, enviada por Dios, no lo niego, no lo voy a negar, hasta en mi último suspiro lo diré, he sido enviada, he sido entrenada en el cielo, he sido custodiada por el cielo, he sido mirada por el cielo. Pero acá entra algo muy grande al que mucho se le da, mucho se le pide. Y acá es donde yo tengo que enseñar lo que a mí se me ha enseñado, cómo se me ha entrenado, qué es lo que se me ha dicho. La criatura no puede decir bajo ninguna circunstancia, mira ese que se desvió. No, sino al contrario, ¿qué pasó con este pequeño? Y no, uno no sale a traer estos temas buscando convencer a nadie. No, uno solamente lleva de manera incondicional, con amor y con gran ternura, lo que se le ha dado. A mí en particular, yo puedo hablar por lo que a mí en particular el Señor generosamente me ha dado. ¿Qué es lo que el Señor a mí me ha dado a llevar? Perdón, Gladys, antes de que nos cuentes qué es lo que el Señor te ha dado, vamos a hacer un corte y regresamos. Hermanitos, les quiero recordar que el libro, el tema de hoy, está en la página 106 a la 117. Entonces, danos un segundito y ya regresamos. Gracias. Bueno, Bueno, hermanito, retomando nuevamente el programa, antes de continuar contigo, Gladys, Imelda, nos querías hacer un comentario, así que te escuchamos. Sí, Claudia. Pues nada más agradecer a Dios nuestro Señor por este programa tan bello que nos lleva a ver la infinita misericordia de Dios nuestro Señor, o sea, recordándonos todo lo que ha hecho por nosotros en estas apariciones de nuestra Madre Santísima. Y les voy a leer en el librito de Amor Divino, es la página 44 de la segunda de Testimonios. Dice, instruidos en la verdad. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas, pues la palabra que escucharon desde el principio es la verdad. Como hijo de Dios se me envió y la palabra os quedó confirmada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy lumbrera del mundo. En mí Dios Padre pagó el más alto precio por vuestro rescate. Dios es luz, es verdad, y su amor es infinito. Sus caminos son rectos y se definen en el amor y el bien. No os engañéis a sí mismos, pues quien verdaderamente a Dios su Padre conoce y ama, y ha recibido al Hijo que se os envió como reconciliador y salvador vuestro, no reniega de la palabra de Dios. Al contrario, en esta se agrada
y le guarda con gran respeto y busca por todos los medios serle a Dios en esta fiel. Y pensaba ahorita, la Santísima Virgen en Fátima les mostró a los pequeñitos el infierno. Y es algo que ahorita no se quiere hablar de ello. Veamos que cuando no queremos escuchar y conocer de las Sagradas Escrituras, Dios es luz y nos vamos de la luz que es Cristo. Y ya para las personas no es difícil ofender a Dios tan gravemente con pecados como por ejemplo el aborto, que ha traído tanto daño a la humanidad. Demos gracias a Dios porque una vez más viene para hacernos pensar un poquito, reflexionar y ver que esta vida se acaba y después de esta vida viene la eterna, donde yo quiero estar en la eternidad. Así que esforcémonos por vivir nuestra fe y pidámosle a Mamita María, o sea, como Gladys decía, sin la Santísima Virgen, ella no hubiera podido. Y es que nadie, por eso Dios nos la dio en la cruz, para que con ella lleguemos a Jesús, lleguemos a nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Así que demos gracias a nuestro Señor por habernos dado a Mamita María Santísima y abracémonos a ella para que de sus benditas manos lleguemos a Dios nuestro Señor. Gracias, Imelda. Qué linda reflexión, ¿no? Y que yo veo a Lisette, de todo lo que estás mirando y abrazando, ¿qué es lo que queda claro para ti antes de continuar? Porque ya seríamos, diría yo, ya iríamos cerrando poco a poco con lo siguiente, ¿ah? Sí, para mí es importante sus enseñanzas, la experiencia que usted eh, tuvo con la Virgen María, con nuestra Madre Celestial, y que realmente no nos deja, como no nos deja de la mano, ella siempre nos ha mostrado, ¿verdad? El amor misericordioso de Dios, pero lastimosamente nosotros siempre, aún imagínense, le presentó el infierno y muchos de nosotros realmente no creemos que eso está, pasa eso, aún en la Iglesia Católica, que nosotros sabemos que, ¿verdad? Que hay una iglesia purgante y que luego eso nos puede llevar o al infierno o llevarnos al cielo, dependiendo de nuestra, ¿verdad? De nuestro estado ya en esos momentos. Sin embargo, nosotros de aquí, los que andamos en el militante, no creemos que eso puede pasar, ni siquiera para nosotros solo existe el cielo. Por eso creemos a veces de que solo le pedimos perdón a Dios y nos vamos al cielo. Entonces tampoco queremos hacer caso de las apariciones y de los mensajes que la Virgen con tanto amor nos sigue diciendo día a día y que nos recuerda ahorita lo que usted nos dice. Siento que de alguna manera los hermanos que están escuchando, que tengan presente eso, ¿verdad? Lo último, que el infierno existe y que Dios no nos quiere llevar ahí, Él no nos quiere llevar ahí. Entonces nos está llamando la atención para que pongamos atención a su madre, para que ella, en manos de ella, pues ella nos lleve a su presencia. Muy Qué bonita belleza. Sí. Qué linda reflexión. Y le voy a decir algo que es muy particular. Nosotros acá estamos mencionando 1, 2, 3, 4 y 5 naciones, pero realmente cuando nosotros miramos la forma en que Dios trabaja, es una forma que lo deja a uno sin palabras, porque Él toma piezas. Él toma, vamos a decir, yo tomo de Colombia una piececita que trae una lucecita por allá que ayuda a alumbrar este mundo de tanta tiniebla. Pero es como cuando uno va, por ejemplo, el sábado antes del domingo de la resurrección y uno mira como del cirio, o sea, tenemos una luz, ¿verdad?
Y a mí me gusta mucho cuando, por ejemplo, pasa el sacerdote y te permite tomar una lucecita y luego el vecino toma de tu lucecita y el otro de la lucecita y el otro de la lucecita y de pronto la iglesia se puso llena de luz. Entonces, la forma en que yo estoy mirando que Dios está haciendo es lo siguiente. Él toma personas que menos nos imaginamos para, para llevar algo que Él nos dio, una lucecita, pero de esa lucecita se van a desprender muchas otras luces que van a ser luz para cada nación. Y esas naciones, por ejemplo, a ti te toca, Lisette, tú tomas de esta luz que el Señor nos permite por pura gracia, por pura misericordia, poder nosotros tener esta luz que pareciera que el mundo le da tanta dificultad a asimilar y ver. O sea, ir otra vez a la doctrina, o sea, ¿cuál es el lío tan grande? Salgan los libros que salgan, sigan saliendo más libros, sí, el Señor va a sacar más libros por medio de personas que de fe, pero que todos vayan apoyando, o sea, apoyando lo que es la Sagrada Escritura con lo que es la tradición y el magisterio. Si no se salen de esos tres, nosotros estamos viendo que la iglesia, como dijo el Señor, como lo aseguró, no la podrán vencer las fuerzas del infierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que ser muy claros, o sea, no irnos en pos de cualquier movimiento porque aparentemente pues se ve bonito o porque me halaga y me gusta. Es que aquí no estamos para que me halague un movimiento ni para que me guste. Y ahí es donde se comete el error grande y en donde muchos están perdiendo sus almas, porque se van de movimiento a movimiento. Y es que ya me gusta más la música, y es que ya me gusta cómo oran, y es que ya me gusta cómo predican. O sea, y el asunto es, la pregunta es que acá realmente, en el momento que nosotros entremos en una vida verdaderamente de fiat divino, o sea, verdaderamente a vivir ese fiat, en ese momento para nosotros, si es la doctrina, definitivamente tiene un deleite que nos falta es tiempo para usarle. Nos entra un deleite. Algo tan simple como es la doctrina, algo tan simple como es la escritura sagrada, y te deleitas. Algo tan simple como son los mandamientos, te deleitas. En ellos te deleitas. Aquí no hay que ponerle más sazón a lo que ya viene tan bellamente trabajado por Dios. Virtudes, lo que la iglesia nos ha dado. Vámonos y lo he mencionado una y otra vez, encíclicas de papas santos al estilo de Juan Pablo II, personas santas que han sacado, y todo lo que ellos han dicho, todo nos lleva directamente a la tradición, al magisterio y a la escritura sin contaminación. Esa es la gran diferencia. Y el Señor dice muchas cosas que realmente los llevan a uno como que los zarandean un poco, porque uno dice, el Señor dice, o sea, ustedes creen que estudiando las escrituras sagradas, ahí tienen la salvación, la vida eterna. Sí, es verdad. Ellas dan testimonio de mí ahí, claro que sí. Pero yo tengo un problema con ustedes. Y es que ustedes no hacen lo que yo les digo. Fíjense qué contraste ahí tan grande. ¿A qué viene la Virgen a decir? Hagan lo que Él les dice. Ahí se resume todo. Hagan lo que Él les dice. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros Jesús? Padre, que yo no pierda ninguno de los que me has dado. Que ellos sean uno como tú y yo somos uno, Padre amoroso. Hoy estamos hablando de palabras mayores. Porque si yo voy a ser uno con Cristo, el amor debe ser debe ser el centro convergente de mi vida. Porque si yo tengo amor santo en mi corazón para Dios en primer lugar, para el prójimo y al mismo tiempo amor para mi persona, diciendo lo que Dios ha hecho en mí, yo lo debo cuidar y tener orden, balance, disciplina y poder trabajar en este cuerpecito que Él tan generosamente me dio para que se guarde esta almita, se hospeda esta almita con Cristo, caminando juntos. O sea, si yo lo destruyo, mi cuerpo va a ser destruido también. Es que el Señor nos lo habló, pero es que nos los dio desglosado. Nosotros cuando miramos el Evangelio, cuando miramos la escritura del Nuevo Testamento, Dios a nosotros nos dio desglosado, con puntos y con comas,
el cómo vivir el fiat divino. Claro, como cabecera ahí tenemos nosotros a la Virgen María diciéndonos por ahí, hagan lo que Él les diga. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros cuando entramos a desglosar verdaderamente, o sea, no estoy hablando de una manera mediocre como se ha hecho a través de las edades, por eso estamos hoy viviendo lo que estamos viviendo, no. Yo digo, ojalá que surgieran muchos sacerdotes, ojalá, yo le pido a Dios. ¿Se ve difícil? Claro que se ve difícil. ¿Será que hay un sacerdote allá afuera? ¿Será que se encontrará? No estaremos como los tiempos de Elías, saltando todo de un lado al otro. Y realmente no dan con ese centro convergente que es Cristo. Pero vivirlo. Entonces lo que yo digo es, aquí el llamado es directo, es concreto. La Virgen está diciendo, hey, hagan lo que mi hijo les dice y no con cosas nuevas y no con movimientos novedosos. Vayamos al internet y está saturado, pero es que es saturado de movimientos. Y entonces le echan salsita, pimienta y todo lo demás, que el evangelio es por aquí, que el evangelio es por allá. No, así no es como nos dice la Virgen María. La Virgen María dice, hagan lo que les dice y lo que el Señor nos desglosó a nosotros en la Escritura, lo que está en los mandamientos, lo que está en los frutos del Espíritu Santo, lo que está en las virtudes, lo que está en el catecismo. Ya Dios todo lo que nos debería haber enseñado para poder madurar en la fe y ser esa iglesia que Él se quiso dar. Ya todo eso ha sido dado. Lo que vaya saliendo hoy por hoy, yo les digo esto a ustedes, hermanitos, de acuerdo a la advertencia que yo tengo del cielo, que se las participo, es, muchas cosas están cambiando dentro de la iglesia. Yo creo que eso no es, ninguno de nosotros somos ajenos a todo lo que se está viendo dentro de la iglesia. Cambiar. Un día vemos una cosa, otro día vemos otra. La iglesia, a la vista de todos, es una iglesia dividida. Si nosotros fuéramos a decir, oh, no, la iglesia camina como en los tiempos de los antiguos padres de la fe, en donde era una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Señor, una misma esperanza. La pregunta es, ¿estamos nosotros viendo eso en el ahora dentro de la iglesia? Y la respuesta para un ser humano coherente, con algo de inteligencia es, no. La iglesia está dividida desdichadamente al frente de todos. Vemos una iglesia dividida. Unos obispos piensan así, otros obispos piensan así, otros obispos dicen por allá, otros, vas a confesarte con uno, te dice una cosa, vas a confesarte con otro, te dice otra cosa. O sea, estamos hablando de un estado totalmente deprimente. ¿Cuál es la solución? Porque no podemos ser tampoco, o sea, reos de mal agüero, no podemos estar diciendo todo es un desastre. No es un desastre porque la caridad de Dios nunca desaparece. Eso es algo que siempre va a permanecer para el que quiera tomarle y opte por la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la esperanza más grande que nosotros tenemos y que nos da el Señor con estos avisos de la Virgen? Nos dice, nútranse, aliméntense del alimento puro, aliméntense, nútranse de todo lo bueno y santo que vivieron, que caminaron, que recibieron los antiguos padres de la fe, los santos de Dios, sus profetas. Aliméntense. No se dice que de manera, o sea, todo apunta hacia el reino definitivo. Esa es la base de todo. Aquí salimos de un reino, se perdió por el pecado, vamos a otro reino. Ese reino ya es definitivo. Nada se parece ni se ha parecido. Es el reino definitivo. Esa es la realidad. Pero si la meta es llegar a ese reino definitivo, nosotros tenemos que ser como las vírgenes, preparadas. No podemos estar ajenas a la verdad, tenemos que estar allí, verdaderamente con los pies en la tierra, entendiendo que no se trata de escuché y me dijeron, sino he usado el bien de lo que es el tiempo en esta tierra para educarme, para crecer, para vivir realmente la iglesia, para vivirla, para saborearla, para entenderla. Y entonces aquí queda, mientras la iglesia está en esa especie de descomposición espiritual, ¿qué nos queda a nosotros? Hablo desde el ámbito de la estructura como tal. Pero ya nosotros, ¿cuál es nuestro llamado por la Virgen María? Es, hijitos, no pierdan un segundo, aprendan
aprendan a vivir la fe como la vivieron los antiguos padres de la fe. Padres, no uno solo, los antiguos padres de la fe. Porque el Señor, las veces que a mí me ha hablado del reino de Dios, hija, si tú haces lo que yo os digo, entonces yo te daré también como herencia, te daré también como herencia el reino que prometí a los míos a través de los antiguos padres de la fe, los santos, mis profetas. Ustedes ven la grandeza de esa frase dicha por Dios mismo cuando me ha hablado. Yo te daré ese reino, te está diciendo. Me está diciendo, nos está diciendo. Yo se los daré como herencia. Esa fue la meta de Dios desde el inicio del tiempo. Yo te daré eso que tú ansías, que no es otra cosa que lo que ansía todo hijo, es todo hijo mío que tiene algo de luz en su corazón, ansía la felicidad. Primicias del Espíritu Santo, ansía la transformación final, verme como me ve Dios. La espera de la iluminación de las conciencias, que por cierto, muchos lo están viviendo a diario, en el día a día, y cuando venga ese gran día, lo que van a sentir es simple y sanamente un gozo que los va a llevar a caer y a postrarse y a decir, santo, 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 santo. Santo eres, Señor, porque ya han tenido en cierto grado muchos de los bienes del aviso. Lo que va a ser bien fuerte, pero bien fuerte es que en esa zarandeada, yo le llamo la zarandeada, porque es un regalo de Dios y es un gesto de la divina misericordia, pero el que no esté bien puesto su calzado y su cinturón bien amarrado, ese hombre la va a pasar mal. Y la pregunta es, si no nos educamos en este momento, como dice la Virgen María, que fue el mensaje que me dio, vayan, ve ya, avisa, ve ya, lleva, ve allá, ahora, en este momento, ya. 2005, han pasado varios años desde el 2005. Ve ya en este momento, porque lo que le espera al mundo es muy difícil. Y lloraba. Estoy hablando de la Virgencita ahora, de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Recuerden que hablamos de la Virgen de Fátima en 1997. Ahí tenemos nosotros 109 años de distancia si miramos lo que va hasta la presente de este año 2026. Y si nosotros miramos con la Virgen Guadalupana, estamos hablando de casi 500 años. Después que se le aparece a Dieguito, a Juan Dieguito, nosotros tenemos 495 años, casi 500 años. ¿No se les parece eso a ustedes, a lo que sucedió con la Virgen María que fue anunciada a Isaías en el capítulo, creo que es el 10, creo que es 10, 17 o 14, 17, o sea, capítulo 10, del 10 al 17 creo que es, en donde le dijo 500 años, fíjese, 500 años antes que la Virgen fuera dada a luz, le dijo, vendrá una joven doncella, vendrá una virgen que dará a luz a un hijo que se llamará Dios con nosotros. Y fíjense ahora con Juan Dieguito, casi 500 años en las colinas de Tepeyec, en la Ciudad de México. ¿Y qué fue lo que le dijo? ¿Cuál fue el mensaje de la Virgen de Guadalupe? Prácticamente fue un mensaje de consolación y fue un mensaje que en cierta forma estaba mostrando, yo apunté aquí algo, o sea, un mensaje que en sí es de esperanza. Llama a la transformación espiritual del nuevo mundo. O sea, la transformación espiritual, de acuerdo a la Virgen de Guadalupe, ya les mencioné, está basado en el derecho a la vida, en difundir todo lo que viene de Dios puro, casto, sin tener ningún tipo de añadidura, ni de contaminación, ni de manipulación, no.
aquí lo que pide la Virgen, al menos lo que me pidió a mí o me dejó saber que había pedido y que era lo que ella tenía en su deseo en el momento que se apareció, es que el mundo fuera transformado a través de un amor sacro, santo, un corazón abierto al corazón de Jesús y María, pero un corazón que viviera en el día a día desde esos dos corazones, no llevando algo camuflado, sino la verdad de los antiguos padres de la fe, de los profetas, ¿ah? De esos hombres amados por Dios. ¿Ah? Y, y prácticamente yo diría que es el difundir del amor sacrosanto, para abrazar la vida, para abrazar el sacerdocio, para abrazar la iglesia tal cual nos la dio el Señor y para abrazar la pureza del Evangelio. Pureza del Evangelio. Todos los cambios que se están dando, vuelvo y repito, si alguien saliera mañana, pasado mañana, en los meses venideros, en los años venideros, con algo que fuera a sumarse a la iglesia, fuera un personaje, fuera lo que fuese que viniera, que fuera a decir, yo vengo a ayudar a la iglesia, si viniera, la única forma que tenemos para entender el pueblo fiel, ¿ah? Si viene de Dios o no, es que no vaya a entrar con cosa alguna camuflada, añadida a la escritura sagrada o al evangelio. Viene sí, si es de Dios, la confirmación está en que viene a ayudar al hombre, a ayudar a las criaturas a poder abrazarse a esa doctrina pura, sin mancha ni contaminación de ningún tipo. En otras palabras, una doctrina no prostituida. Si viene algo que le sume personajes o que sume cosas para echarle salsa a lo que ya sabemos que es sencillo y ha venido de Dios, sea el evangelio, sea la doctrina, o sea, si viene con salsitas y con cosas ahí todas camufladas, huyan, 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 como se huye de una serpiente venenosa. O sea que acá prácticamente lo que la Virgen está diciendo es, cuidado hijos, o sea, la sagacidad de la serpiente antigua no ha dejado su sagacidad, al contrario, ha madurado mucho más para ver cómo arrastra la iglesia y especialmente cuando la ve que está madurando en la fe. Entonces aquí tenemos a la Virgen Guadalupana, el amor predomina, el amor por la vida, por la familia, por el evangelio puro, sin mancha ni arruga ni nada parecido, no. Pureza. Ahora bien, se resume en el pasaje que nos leyó Imelda. Ahora bien, ahora terminando, ya sí terminamos con lo que es, ya eso fue la Virgen de Fátima y la Virgen de Guadalupe, ya lo entendimos, ya eso lo tenemos concretado. Ahora nos vamos nosotros a mirar esta maravilla de lo que es la Virgencita que nosotros, de la que les hablé, la Virgen que se apareció en París. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta particular aparición? Nosotros tenemos a una niña que Dios tomó de un rinconcito por allá, de un pueblecillo pequeño, pobre, y a esta niña fijó la mirada en una niña. Y esta niña desde pequeña ya tenía un amor muy grande por la Virgen María. Estamos hablando de Catarina Laboure en 1830. Dios ya tenía mirado a Francia. Esta niña tuvo sus dificultades muy grandes, según cuenta ella misma en sus escritos. Ella tuvo muchas dificultades para poder emprender su entrega y consagración total a Dios y a la Virgen María. Y fue cuando ella prácticamente, por medio de su hermana, o sea, por medio de su hermana, que ya era también una persona que trabajaba, que era religiosa, ella pudo convencer, esa hermana que ya era religiosa, pudo convencer al papá para que permitiera a esta pequeña Catarina Laboure, le permitiera entrar en el noviciario o en el lugar donde ella entró realmente o sea, ingresó para darse en consagración a la vida religiosa. Entonces, ¿qué sucede?
Aquí tenemos a una niña que prácticamente sabía que entre ella y Dios había algo que se iba desarrollando cada vez con más intensidad. Ella buscaba los silencios. Ella le conmovía el pobre. Ella quería tener orden en su casa. Era pasiva, ordenada, disciplinada. Era una mujer que realmente para ella el verse fuera de ese ámbito de una vida recogida en el silencio, en la oración, en ayudar, eso para ella era extraño. Ella no podía caminar ni vivir fuera de ese ámbito de recogimiento para con Dios y un amor muy especial para la Virgen María. Acá entra lo que a ella y a mi persona nos unía de manera muy particular. Nacida en un lugar humilde, en un lugar en donde prácticamente a temprana edad perdió su madrecita. Ahora hacía de la Virgen María su mamá. Ella era una mujer que venía de una madre que era de fe. La diferencia entre ella y mi persona era que yo no venía de una familia que predicaba realmente la fe en sí, pero dentro de esa familia, aunque no todos predicaban la fe, siendo bautizados católicos, no predicaban la fe católica, si había una santa mujer o unos abuelos por parte de mi madre, que hasta el día de hoy son recordados por toda la familia y por todos mis primos, Jesús de María y María de Jesús, mis abuelos por parte materna. Mi abuela era una mujer que, si no sabía leer, era una mujer de campo, completamente de campo. Pasé allá en La Estrella muchos años de mi temprana edad, pero muchos años. Diría que más los pasé yo allá que en la vereda del Rosario donde nací. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era que la abuela era una mujer que daba testimonio de vida. Era una mujer tan sumamente entregada. Era una mujer tan dada al amor, a la bondad, a la ternura incondicional. Ella iba donde los capuchinos a las misas, pero usualmente yo era tan pequeña que me quedaba ayudando a recoger el café y ayudar a Papito, Jesús de María, mientras porque allá se hacían los costales para también colocar el grano. Y yo recuerdo que, o sea, los retos eran grandes y no era difícil. Era casa de campo, vida de campo, completamente desconectados, absolutamente desconectados del mundo. Y se vivía una vida realmente recogida, muy recogida, muy, muy recogida, totalmente testimonio de vida. Ahí yo buscaba mucho los silencios. Para mí el campo era una invitación al silencio. A esa temprana edad conversaba con Dios. Ya recordaba muchos momentos en los que realmente tenía encuentros, contactos personales con Dios, pero eran contactos personales de bebés, porque era algo muy, muy como para que yo lo entendiera, caminando por caminos peñascos, difíciles. Esas eran mis visiones con el Señor. Caminos áridos, difíciles. O sea, todo se generaba en un camino que caminaba y caminaba y caminaba, y el cielo se abría y esa voz desde el cielo resurgía siempre como una voz tan amable, paternal, diciendo: por difícil que sea tu camino, por difícil que sea.
Y yo recuerdo que yo pasaba como de piedrecillas en piedrecillas y casi que me deslizaba y la corriente me llevaba y volvía y subía y volvía y me aferraba de una mata, de lo que fuera. Pero eran difíciles, qué camino tan difícil era lo que yo vivía en las visiones. Y el Señor siempre tenía esa palabra. Por difícil que sea tu camino, no te detengas, que estoy siempre contigo. Y iba yo persiguiendo un pajarito que se había caído de un nido. Y yo decía, pero es que se separó de su familia y puede morir. Y terminaba en un lugar en donde era donde en un lugar en donde se alimentaban las vacas. Y yo allá buscaba el pajarito y no lo podía encontrar. Y el centro estaba la familia. La familia. Ahora bien, curiosamente a mí me unía mucho esto. Era como que me despertaba y ya la familia pasaba de ser desde ese ámbito del, del reino animal. Ahora yo me miraba, era observando a todo el que sufría. Mi vida estaba fija en los que sufrían y estaba en una montaña y en esa montaña navegaba lo desconocido, navegaba a lugares con mis ojos cerrados en donde pudieran haber también niños que no están en su hogar. Pero lo que yo no entendía era que yo me estaba mirando a sí misma, un hogar completamente descompensado, el entorno completamente descompensado. Pero yo no me estaba mirando a mí, yo estaba mirando afuera. Y cuando entré a kindergarten, me sentaba en esas aceras a esperar ver de cuántas mamás que llegaban a esa escuelita. Yo salía porque me tocaba caminar largo camino para llegar a casa, pero yo me sentaba en la acerita y yo esperaba y contaba cuántas mamás abrían sus brazos para recibir a las más pequeñas. Y yo me iba contenta cuando veía que había uno. Hay veces no había ninguno. Y yo contaba. Entonces lo que yo digo es, eso me unía de una forma muy particular a esta niña Catarina Laboré, porque me llevó el Señor a vivir de una manera tan íntima, tan directa, cosas que ella declara o que ella da testimonio que vivía, sus luchas, sus dificultades, su trabajo para poder entrar al convento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ella dice que su hermana la ayuda y ella entra, pero ahí ella podía ver en el día a día y en lo que iba sucediendo, que Dios la tenía para algo mayor y más grande, y ahora todo comenzaba a tomar sentido. Y me pongo yo a mirar, ella para llegar a ese punto tuvo que dejar su casita, donde estaba su papá, donde estaba el lugar donde cuidaba de los animalitos, donde el campo, y se va precisamente a París. Y allá en París ella tiene una visión muy particular, y es la visión con San Vicente de Paúl. Que San Vicente de Paúl, curiosamente, le hace una invitación. Gladys, Y, Gladys, discúlpame, tengo que sí, interrumpirte, tenemos que cortar. ok, Entonces retomamos con la visión de San San Vicente Vicente, Paulo. ok, me parece muy bien. Bueno, claro que sí. Buenas, hermanitos, volvimos aquí. Entonces, tú nos estabas hablando, Gladys, acerca de la aparición de San Vicente de Paul. Así que seguimos atentas. Gracias, Claudita. Les estaba mencionando acerca de el cómo la aparición a esta niña francesa, Catarina Laboré, en su tiempo, en 1830, Dios de una manera muy, a ver, diría yo, particular, porque no puedo llamarla misteriosa, pero mientras que Él le da esto a la niña Catarina Laboré en Francia, el Señor a mí, años después, más de 190 años tienen que pasar, ¿m?, para que el Señor lleve a la luz, traiga nuevamente
haga relevancia sobre la veracidad de esta manifestación. Pero no solamente eso, sino que a la persona, a esta persona, mi persona Gladys, que usa como instrumento, le da a vivir cosas que van muy a la par con lo que vivió la santa de aquella época. No que yo sea santa, quiero explicar, pero me refiero a que como instrumento que tiene la labor de enfatizar y traer en relevancia, dar relevancia a lo que fue esa aparición, lo que traía esa misión consigo, la importancia de esa gran misión para estos tiempos de la presente. Dios entonces ya me había dado a vivir cosas que me familiarizaban mucho con esta niña Catarina Laboret, estando nosotros a supermillas de distancia, ellas en un continente y yo en el otro. O sea, en Colombia, también criada en una familia bastante pobre, criada mayormente en el campo, al lado muchísimo tiempo al lado de mis abuelos Susana de Jesús y Jesús de María y bueno, o sea, estoy hablando de la Estrella donde me crié mayormente, pero también hay otra cosa que me une mucho en cierta forma a las experiencias que vivió esta pequeña y era el hecho de haber sido también de una manera muy particular guiada por San Vicente de Paúl a un punto tal que cuando mi papá me habló de San Vicente de Paúl y cuánta ayuda ellos recibían de San Vicente de Paúl cuando apenas yo era una recién nacida y cómo también en el momento no me vi a punto de morir, también precisamente el hospital donde se me ayudó fue San Vicente de Paúl. Cuando yo miro, por ejemplo, mire lo que dice, voy a leerles un pequeño párrafo de lo que dice San Catarina Laboret. Dice, ella regresa a la congregación de las hijas de Caridad en París. A ejemplo de San Vicente de Paúl, que la ayudaba, la guiaba. Y ella allí desempeña la labor de aconsejar. Ese era su terreno, aconsejar la oración, la paciencia, la sumisión al llamado de Dios. Era obvio que ella no podía aspirar a otra cosa que al servicio a Dios y al prójimo. Aquí hago un paréntesis también de manera muy particular. Yo misma me hacía la pregunta, ¿por qué razón para mí? ¿Por qué razón es que yo tengo la vista puesta en todos, como si fueran mis propios hijos? Hasta cuando voy a la escuelita a esperar que las mamás vayan a abrazar a los niños, ¿qué es lo que a mí me une de una manera tan particular con estas criaturas y ni siquiera las conozco? O sea, ¿qué es lo que me une? Y verme yo a tan temprana edad también dando consejos a amiguitas que venían y me contaban sus desdichas y sus tristezas. Y yo me preguntaba a sí misma en el silencio de las noches, qué cosa más curiosa que llegan hasta mí para preguntarme cosas que ni siquiera yo entiendo cómo es que las respondo, pero parecen que salen contentas. Y siempre estaba basada en la paciencia, en la oración, el soportar, porque valía la pena. Siempre las palabras eran, no hay coincidencia en lo que se nos permite vivir. Dios a todos hemos nacido, no hay uno solo que haya abierto los ojos a esta vida, que no esté dentro de un plan divino. Todos, toditos nacimos con un plan divino de Dios. Que la criatura no lo quiera abrazar, ya eso es otra cosa. Que la criatura se resista a mirar hacia dónde Dios le quiere llevar, ya es otra cosa. Pero si nosotros miramos y profundizamos, el final de Dios para la criatura fue la felicidad. La felicidad plena, total, llegar a la plenitud de una vida plena en Cristo. Esa es la transformación total. La anhelamos. No es lo que las primicias que Dios se quiso dar en Cristo, eso es lo que hacen, anhelan. Anhelan lo que no pueden alcanzar por sí solas, sino que necesitan de una asistencia divina para poder llegar allá. Entonces, eso me unía. Es más, yo puedo decir que lo que a mí me sucedía, que yo misma me cuestionaba siendo una niña de 11 años, de 12 años, de 13 años, era ¿por qué yo pidiendo limosna
Yo me acuesto llorando por los que vi que pedían limosna y no sé si lograron conseguir la papita o el platanito para llevar a sus casas. O sea, yo misma me cuestionaba cómo habrían llegado a sus casas. Tenía a mis hermanos que todos estaban en diferentes lugares, unos con abuela, otros con el tío, otros aquí, otros allá, 6 hijos repartidos por todas partes. Y yo lloraba, me colocaba la almohada sobre la cabeza y lloraba y decía, ¿cómo estará mi hermano más pequeño? ¿Y cómo estará aquel otro hermano? Y vivía un amor que yo no podía evitar vivirlo. Era un amor, entonces yo digo que algo muy particular. Cuando miré lo poco que pude mirar de esta hermosa joven Catarina Laboret, dije yo, Dios mío, es que desde siempre vienes trabajando en tus criaturas y verdaderamente un país diferente, un idioma diferente, a tareas que pareciera que fueran diferentes, pero al final del camino se unen en una sola, en un solo propósito: alcanzar la salvación de las almas, ayudar al prójimo y hacer todo lo que nosotros estamos llamados a hacer para gloria y honra de Dios. Otra cosa era que para ella no podía conducirse, caminar o mover fuera de esta estrecha relación con Dios. Era algo que también yo me decía: si camino, estoy besando las flores. Si camino por un valle y es árido y es difícil, estoy pensando en los momentos en donde Dios me dice, no te canses. Todo tenía un sentido para mí, todo se ajustaba, que había un plan. No lo entendía, no lo podía capacitar, y era una niña común y corriente, necesita, a veces le jalaba el pelo a mis otras hermanitas jugando, pero resulta que ellas no lo tomaban en juego y pensaban que era que pero no, o sea, les llamaba la atención y me sonreía y jugaba. Yo esperaba que ellas también me jalaban mi pelo a mí, pero era no jalón de pelo duro, sino era jugando, pero siempre quería ver la sonrisa en las criaturas, quería verla. Yo quería experimentar continuamente y en todo momento el gozo de ver sonreír a alguien. También hubo un momento en donde el Señor me llevó a despertar a un amor muy particular, pero muy, muy particular hacia los jóvenes adolescentes, pero desde entonces se convirtieron en mis hijos. Desde esa noche que yo escuché el gemido de un niño a las espaldas de mi cama, porque la habitación donde yo dormía con mi hermana, pero yo tendría que 8 años, 9 años, más o menos una edad muy temprana, y la cama daba a un pasillo de la acera de la calle. Y sucedió algo en mi vida que yo escuchaba el gemido de un joven. Era un joven adolescente. Y desde entonces el corazón se quedó allá, pidiendo desde entonces por ese joven que nunca conocí, pero que veía en cada joven que salía a la esquina o a mi encuentro o que veía caminar por las calles. En otras palabras, lo que yo digo es que lo que se le dio por medio de la Virgen María a esta maravillosa mujer francesa, Catarina Laboret, se reduce en esto: ser mensajera de la Madre de Dios para el mundo. Ahí era donde la Madre me mandaba. Eso que le estaba dando la Virgen, el Señor, a esta pequeña Catarina Laboret, a través de la Virgen María, era una misión global, era una misión para el mundo entero. Aquí viene la pregunta: ¿quién no conoce de la medalla milagrosa? Está en todos los continentes, está en el mundo entero, está, nómbrenme el continente que sea, y allá está registrada la medalla milagrosa. Y ha caminado el mundo en 190 y pico de años, ha recorrido el mundo entero más de una vez. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente: el Señor le da un mensaje a ella que es para el mundo entero. El Señor cambia la misión mariana en todo el mundo. La misión mariana cambia para siempre desde el mensaje que el Señor le entregó a esta jovencita Catarina Laboret, porque está centrada en Cristo, sí, y en María. Ahí entran los dos corazones.
Pero no solamente eso, sino que está basada en la misión que el Señor tan generosamente perfeccionó guiándola a través de los pasos de San Vicente de Paúl. Ayudar, aconsejar, consolar, dar la mano al caído, al abatido levantar con un consejo. Y lo que yo digo es, ¿por qué yo miro que esa misión es una misión global, pero que prácticamente está diciendo a toda llamada a la vocación religiosa, ¿no? Es el que las misiones religiosas pueden cumplirse de muchas maneras, si es que son personas que están llamadas al silencio total y a la oración. Es no frenar, es no parar, es orar, 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 porque la oración, una de las cosas que Dios me ha dado a ver es, la oración cumple su mérito, pero la oración trae unos milagros tan grandes. Yo los he visto, yo he tocado, yo he podido entrar en milagros que son tan grandes que yo digo, no nos podemos sorprender de lo que Dios hizo cuando Jesús dijo a Lázaro, levanta. Dios puede levantar a través de la oración a un muerto, a un desahuciado. Puede levantar de una manera muy especial a alguien que estaba caído en la miseria, completamente, o sea, destrozado por las mismas consecuencias de un mundo que no ama, de un mundo que no enseña, de un mundo que prácticamente ni enseña ni aprende porque no quiere aprender, ni enseña porque no quiere enseñar y conoce las consecuencias terribles, catastróficas de una acción tan completamente diabólica que es cerrarse, ayudar a otros a encontrar la vida. Entonces tenemos nosotros que en julio 18 del año 1830, en vísperas de la fiesta de San Vicente de Paúl, el Señor también se le aparece a ella eh, y prácticamente lo que le da es a saber cómo todo lo que va sucediendo en su vida, todo lo que se va desenlazando, juega un papel muy grande. Ella, el día que murió, ella murió entendiendo que ella fue tomada, contada como alguien muy, muy, diría yo, una elección que yo le llamo elecciones privilegiadas, en donde Dios la tomó para un plan que cabía y que estaba supuesto a tomar lugar en estos tiempos en particular, que yo le llamo los tiempos del final, no del mundo como tal, sino de una era maliciosa, malvada, alejada de Dios, desconfiada de Dios. Y entonces acá es donde entra lo que el Señor le dijo a ella, le dijo, le aseguró algo muy grande, que es esperanza para todos. Le dijo le aseguró que la gracia de Dios no sería retirada y que para ello ella misma intervendría enseñando señales de su presencia materna. Fíjense qué cosa más grande. Ustedes saben lo que es esto. Quien quiere que lleve la medalla de la Virgen Milagrosa, que yo la llevo conmigo de día y de noche, donde quiera que estoy. Yo llevo la de San Benito, la medalla milagrosa y la del Carmelo. Pero con la Virgen Milagrosa, dice, quien quiera que lleve esta medalla, aseguró que la gracia de Dios no será retirada. Pero aquí es donde viene ahora el papel mío en esto. ¿Y qué? Ok, la medalla milagrosa. Lo que el Señor a mí me da es, ok, ya se dieron todas esas experiencias, ya les permití una misericordia que quedaría establecida por siempre y para siempre, para quien quiera tomarla. Pero acá lo que el Señor dice es, una gracia les daré. Nosotros, las criaturas, estamos acostumbradas a tomar las cosas como un amuleto y a retenerlas como un amuleto. Y tengo en mis manos la medalla milagrosa y yo ya sé que tengo la medalla milagrosa y por eso estoy salvo. Pues sorpresa, no es así, no tan rápido.
Porque si una persona tiene la medalla milagrosa, y vamos por así decirlo, es un mafioso que está buscando la manera de matar a alguien, puede tener la medalla milagrosa, bendecida y todo, pero si su tarea acá en la tierra es maquinar la caída de su prójimo, eso no va a ayudarle para nada. Acá el llamado de la Virgen María es, se apareció, dio un mensaje extraordinario, un mensaje global, un mensaje que está lleno de un regalo extraordinario. Gracias que Dios tiene para derramar a quienes escuchen lo que ella tenía que decir. No nos podemos quedar en la medalla, tenemos que ir más allá de la medalla y es escuchar el mensaje que se nos dio en la aparición de estas tres advocaciones. La Virgen de Guadalupe, la Virgen bajo la vocación de la Virgen Milagrosa y la Virgen bajo la vocación de la Virgen de Fátima. Porque a la hora de la verdad, hacer centro de una sola imagen y ya, de aquí no se mueve nadie, aquí o aquí. Y si amas a esta imagen y a esta Virgen, tú estás a salvo. La cosa no es así. Es entrar en el mensaje, vivir ese mensaje, difundir ese mensaje y así, ahí, decir, estoy representando, estoy difundiendo, estoy ayudando a que se extienda lo que la Virgen nos pidió que hagamos para gloria y honra de Dios y bien de las almas y gozo muy grande de su Hijo Jesús. Entonces la Virgen mostró también, dice ella, una gran tristeza muy grande, ¿ah? Cuando habló de la tibieza espiritual, de la indiferencia hacia la fe y la necesidad de rezar más intensamente. ¿Ah? Escuchen esto, la indiferencia. Acabé de hablar, puedes tener la imagen, tenla en tu casa, pero cuidado, cuidado con esta especie de mentalidad de una fe relativista, de una fe ahí toda camuflada, que tiene prácticamente que todo. Coge una estatua y la coge como una idolatría, coge una medalla y la coge como una idolatría. No, hay que conocer el mensaje antes que nosotros tomar la medalla y decir, la voy a llevar conmigo, porque necesita representar lo que eso significa. Entonces, acá tenemos este gran regalo que nos ha dejado el Señor en esta criatura francesa. Y fíjense que algo muy grande que la Virgen hace. Cuando se le aparece a esta gran mujer, se aparece, hablo de la santa, de Catarina Labouré. Cuando se le aparece el 28 de noviembre de 1830 también, ella se le aparece eh, ahí en el altar, vestida de blanco y de un manto azul, con un globo terrestre sobre sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nos está entregando es global, es mundial, pero también ella está sentada al lado no solamente del sagrario, sino al lado de donde se lee el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay una misión que nos lleva a la iglesia, pero a entender la importancia de una liturgia celestial, que es lo que nosotros vivimos en la misión de amor divino, porque está en el altar. O sea, la pudiera haber llevado a algún otro lugar, pero se le aparece a ella su ángel guardián, un pequeñito. ¿Recuerdas que tenemos un pasaje en el libro de Amor Divino que habla precisamente de un niño que Dios me daba a ver que moría y era Jesús mismo? Pues a ella ese niño no era Jesús en sí. Según ella dice, es que se le aparecía a un niño de los 3 a los 5 años, y ella puede captar que era su ángel guardián. Pero fíjese, Dios le revestía en ese llamado de un niño. Dios nos quiere llevar. O sea, cuando uno empieza a desglosar estos mensajes, es maravilloso. Entonces yo les digo a las personas, de acuerdo a lo que el Señor me ha confiado en esta hora de amor divino y nos confía a todos para que el mundo despierte si se quiere salvar. Hablo para los que se quieren salvar, los que no se quieren salvar, los que dicen no y no me da la gana. Ya tenemos que esperar a que Dios venga y mueva las piezas, porque acá, si nosotros buscásemos la manera de convencer, vamos a estar muy mal, porque hoy por hoy lo que se habla, si escuchan una palabra que dice la doctrina, no se sabe cuál de todos huye primero. Si se dice doctrina, magisterio,
y sagrada, o sea, doctrina, magisterio y tradición. No se sabe cuál de todo dentro de la iglesia va a huir. El cuerpo con todos los miembros pareciera que le tuvieran un grave miedo a esas tres palabras. Y Dios dice a través del mensaje que nos está dando la Virgen, vuelvan otra vez a tomarlo con la seriedad indicada, pero vuelvan a tomar la doctrina, sí, pero no una doctrina manipulada, no una doctrina camuflada, no una doctrina con doblez, no una base puesta sobre otra base. Ya lo que había de dárseles, se les dio. El último de todos las profecías que indican el camino, que muestran el final de lo que es en sí nuestra historia entre Dios y el hombre para dar inicio a lo que se llama el hombre transformado. Todo eso se nos dio con señales, pero específicas, con puntos y comas que desglosándolos, digiriéndolos, o sea, es que no sé cómo decirlo, pero si entrásemos a desglosar, como desglosamos miles de libros que salen todos los días, si entrásemos desde los mismos sacerdotes hasta los obispos a desglosar las maravillas de la Escritura Sagrada, pero a desglosarlas con el corazón y acompañados por la presencia del Espíritu Santo, créanme, muchos aprenderían a vivir una vida en fiat, una vida completamente entregada a Dios. Dicho esto, cuando yo hablo de los de los 5 países que se verán bajo una bendición muy particular, en otras palabras, no es que va a venir una bendición y ya no, así no sé, de eso no, a eso no es lo que yo quiero llegar. Cuando yo hablo de una bendición que está puesta sobre estas naciones en particular, que mencioné Colombia, México, Estados Unidos y Francia. Y fíjense que me quedé detenida en Francia de una manera muy particular. Lo que Dios está queriendo decir con esto es, antes que Francia fuera Francia, antes que Colombia fuera Colombia, antes que los Estados Unidos fueran los Estados Unidos y México fuera México, ya Dios tenía esos países en la palma de su mano, pero también tenía en su palma de sus manos aquellos que tomaban una lucecita de esa luz que Dios implantaba en esos países y se convertían también en una luz para esos países que ellos representaban o donde nacieron. Entonces esto es lo que se llama Dios va a traer la luz al mundo a través de unos países que quiso simple y sanamente tomar un instrumento o varios instrumentos para hacer que hubiera una explosión de luz divina que en cierta forma ya de por sí tiene a todos los ángeles del cielo custodiando esas naciones. ¿Quién lo diría? Países que están tan convulsionados, lo podemos decir por este mismo, Colombia, que está en este momento en vías de un nuevo presidente, países que están en una división impresionante, y pensar que en el cielo la corte celestial tiene a Colombia en las manos. ¿Por qué razón? Porque en su momento, Dios por algún lugar de todos estos países, Él va a mover más piezas. Ya movió las piezas que tenía para esto en particular que estamos llevando a través de este canal. Ya ahí se juntan estas piezas y Dios está esparciendo esa luz que permitió que se diera en ese lugar, en el otro lugar, en aquel lugar, y se unen, esa luz se une para entrar dentro de ese plan. Ese plan va a tener más cosas que se van a dar. Por ejemplo, una de las cosas que el Señor me dio a ver a mí es para el juicio divino. Ya Él está preparando, ya Dios, en este momento, ahora, no hay que esperar. ¿Cuándo será? No hay que esperar. Para este momento en particular, ya Dios lo que está trabajando son todas las cosas que se van a realizar para el gran día del Señor, el juicio divino. Ahí se van a abrir más libros. Y Dios me dio a ver a mí que se los está entregando. Es cosa celestial, es cosa celestial. Ya hay personas de diferentes países que han sido tomados para trabajar ciertos volúmenes que entrarán y esos libros se abrirán
el día del gran juicio. Es grande. Entonces, yo creo que ya con esto yo cierro la parte que el Señor me ha dado, a no ser que ustedes tengan una pregunta en particular, pero creo que ha sido pleno y es bastante extendido el tema, pero muy importante. Y la pregunta aquí es, ¿qué han captado ustedes? Ahora sí las escucho yo a ustedes, díganme, por favor. Bueno, bien lindo la explicación que nos has dado hoy. Yo para complementar lo que tú has hablado, quiero decirles que continúen con el audiolibro y para complementar este específico tema vamos a postear el siguiente audiolibro que se llama Aparición de María Virgen bajo la advocación de Fátima para complementarlos. También quiero decirles que recuerden escuchar el que dice Poema de Amor. Es el audiolibro de Amor Divino que corresponde a lo que hacía referencia en el audio. Imelda, tú nos ibas a complementar con lo de la Santa Biblia, lo que el Señor nos quiere decir. Voy a leerles en Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 13-14. Entrad por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo encuentran. A nuestra Santísima Madre en Fátima nos dijo este evangelio. Nos lo dio cuando les abrió a los niños el infierno y les dice oren porque son muchos los que caen a este lugar porque no hay quien ore por ellos. También es nuestra Santísima Madre en la medalla milagrosa pisando la cabeza de la serpiente. Entonces es muy hermoso en estos tiempos que estamos ahorita y la Virgen dándonos a recordar todo lo que ella ha venido a enseñarnos desde tantos años atrás, desde San Juan Diego, todas las apariciones que es, hijitos, vuelvan al camino, vuelvan a mi hijo que es el camino. Pues tomémonos de las manos benditas de Mamá María Santísima y ella es el camino más seguro para llegar a Dios. Son muchos los que no logran entrar en el camino angosto, que es el cielo, es el que nos lleva al cielo. Nada más pensemos un poquito, hermanos, la eternidad. O sea, nunca va a pasar, nunca se acaba. Y cuando el demonio se manifiesta, muchos tiemblan o temblamos. Ahora imaginémonos de estar eternamente con el demonio porque no quisimos dar oídos a Dios, que nos ha hablado de diferentes maneras. No seamos necios y volvamos con un corazón humilde a nuestra mamita María y supliquemos de rodillas que nos ayude a caminar con ella y nos lleve hacia su Hijo Jesús. Es lo que les comparto. Gracias, Imelda. Muy linda tu reflexión, Lisette. ¿Nos quieres dejar algún comentario? Sí, bueno, creo que todas estamos en esa sintonía, ¿verdad? Como dice Claudia, perdón, Imelda al final, ¿verdad? Con esa lectura tan hermosa de San Mateo, que realmente que tratemos de ir ahorita estamos por la puerta ancha, el mundo está con la puerta ancha y Dios nos hace tan fácil la entrada a la puerta angosta, ¿verdad? Todo es que nosotros realmente nos lo propongamos y la Virgen nos está dando eh, tan- tantas formas de cómo Amados. hacerlo, ¿verdad? Y sí, tantos modos que realmente bueno sería que escucháramos, así como escuchamos tantas cosas negativas, que nos vayamos realmente por lo que nos va a salvar, ¿verdad? Lo que nos va a llevar al amor realmente de Dios, a llegar a estar a esa Jerusalén eterna, como debe de ser realmente la vocación y el fin de todos nosotros. Si no, no venimos a hacer nada al mundo. Sí. Gracias, Gracias, hermanita, está Lisette. preciosa. Y también quería agradecer a Dios nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, porque hoy, último viernes de mes de mayo,
nos da este mensaje tan bello de nuestra Madre Santísima, cómo ella camina siempre con nosotros. Y hoy ha salido el testimonio de mi hija Vanessa. Y le doy gracias a Dios nuestro Señor porque mi hija Vanessa, el último viernes de mayo fue su último día de diálisis. Y cae en este día que salió hoy el testimonio. Yo les pido que entren a mirar. Yo sé, cuando salga este video ya va a estar el video de mi hija, el testimonio. So, denlo a conocer, por favor. Quien esté mirando este video, esta obra bendita de amor divino es de Dios una obra. Entonces, por favor, den a conocer el testimonio de mi hija, que va a ser de mucha esperanza para personas que están pasando por situaciones difíciles. Dios está vivo. Dios nuestro Señor está vivo y sigue haciendo grandes milagros. El milagro de mi hija ha sido a través del librito de amor divino y de la intercesión de Gladys. Pásenlo y ayudemos a Dios para que esta obra llegue por todo el mundo. Para la gloria de Dios. Amén. Amén. Gracias, Imelda. Bueno, Gladys, muchísimas gracias nuevamente, Lisette. Entonces nos despedimos. A ustedes, hermanitos, les agradecemos estar aquí acompañándonos, entregándonos siempre al Señor, ya como hemos compartido en este programa, y que nuestro destino definitivamente sea el cielo. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Claro que sí. Dios les bendiga. Es